Vamos a hablar sobre la prosperidad que hemos venido hablando, que viene del Señor, que todo depende de Él. Vamos a tomar dos textos, pero vamos a meditar en el Salmo 127. Santiago en su capítulo 1, verso 17. Dice Santiago 1:17. Hay una versión James King, ¿verdad? Una de las mejores traducciones de la Biblia, pero está en inglés. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo viene de Dios, absolutamente todo. Y usted dirá lo bueno y lo malo, vamos a ver. Pero nos vamos a detener en el Salmo recordando esto, que todo regalo, todo don, toda dádiva viene de lo alto. Nada viene de nosotros. El Salmo 127. Tiene apenas 5 versículos, pero con un profundo significado. Dice el Salmo 127, verso 1, si Jehová, si el Señor, dice la Biblia de las Américas, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo viene de Dios. Si el Señor no guarda, o no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Verso 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Por mucho madrugar no amanece más temprano, dice el mundo. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. No es cualquier cosa el fruto del vientre, cosa de estima. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas, como flechas, dice otra versión. Bienaventurado, feliz el hombre que llenó su aljaba de ellos. Aljaba esa es una como bolsa donde se colocan las flechas. La aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bendito Dios, Padre eterno, estamos aquí esta mañana en tu presencia, habiendo ya recordado ese memorial instituido por tu Hijo, el Señor Jesús. Ahora vamos a ser edificados con tu palabra. Bendícela en nuestras mentes y en nuestros corazones. Permítenos no solo ser oidores de ella, sino hacedores de la misma. Toma control de mi mente y mis pensamientos, que se sienta que eres tú hablando a través de nosotros. Solamente somos un instrumento de bendición. En el glorioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. La familia. La familia está siendo cada vez más destruida. ¿Por qué? No solo la iglesia, el testimonio de la iglesia, la vida de muchos siervos y siervas, la familia. Adasa, ¿qué significa la copa? Cuente la historia que me estabas contando, vaya. Sí, vaya. Cuente lo que me dijo. Vamos. Cuéntelo. Ahí con el perdón de su abuela. Para que vean los que son los niños.
Vamos, dígame. Diga, confianza. Bueno, si le da pena, no, pero ya lo va a decir, dígalo, vamos a ver, ¿qué significa la copa, Daza? Vaya, usted lo sabe, sí, vaya. Bueno, ya no. Bueno, dice ella, con el perdón de Lorena, dice que le dijo a su abuela esta mañana: abuela, te tomaste esto del vino y no me diste de la sangre. ¿Cuántos años tienes, Adasa? 4. ¿Saben? El mundo cada vez más va de lo sublime a lo ridículo. Ustedes saben, en ciertos lugares en Estados Unidos se están revirtiendo las leyes para que la Biblia, para que la familia otra vez. Rusia, como muchos países europeos, están teniendo problemas con la población. Está menguando, se están muriendo muchos en la guerra. No hay nacimientos como años atrás. Rusia está pagando entre 700 y 1.600 dólares a las jovencitas que se dejan embarazar. Es amoral e inmoral. Pero vea las medidas de un país, porque su población está menguando. Los padres no quieren tener hijos y están envejeciendo. En Inglaterra, 2 leyes que me gustan, esas 2 leyes. La primera, la Corte Suprema dictaminó que el sexo lo determina el nacimiento biológico de los niños. No es lo que tú crees, decían ellos, o lo que uno cree, lo que uno piensa. Porque ahora la gente, si se cree que es un camello, pues es un camello. Si se siente que es un perro, pues es un perro. Y los hombres, si creen que son mujeres, pues son mujeres. Y hay leyes en muchos países que los amparan. Esto ha traído repercusiones. Y dije, no. Si sale con órganos femeninos es mujer, y si sale con órganos masculinos es un varón. Eso es la ley. Y lo insólito es que a un niño de 3 añitos, un año menos que a Daza, lo expulsaron del kinder. ¿Por qué lo expulsaron? Porque ese patojito fue capaz, cuando le preguntaron qué es un niño y una niña, y él dijo: un niño es el que tiene pene y una niña la que tiene vagina. Fuera. Lo expulsaron. ¿A dónde estamos llegando? Hoy sí, dígame. Anoche hubo una graduación aquí en el colegio de San José. Ajá. Entonces hay un trans que quería graduarse vestido de mujer. Ajá. Y no se le permitió. Oh. Y hoy vi tremenda denuncia, dice, por discriminación. Discriminación. Por discriminación. Pero es que no tenemos una ley en Honduras. Pero la maestra dijo, le respondió que no era discriminación, que ella quiere al muchacho, pero que ella no va a ir en contra de lo que Dios hizo. Imagínese. La naturaleza que creó el Señor. Sí. Llegó con vestido y lo devolvieron. Está muy bueno. Tuvo que irse a vestir como hombre antes de entrar a la graduación, si no, no se graduó. Qué descaro, ¿verdad? Así está. Entonces, pero ¿hacia dónde va todo? Destruir la familia. Y la otra señora, una señora que se cree, es que en Inglaterra son los 3 ejemplos. La invitan, es de esos activistas, y la persona que le entrevista le hace ver que es una mujer, porque tiene. Y se sintió tan ofendida
que dijo, me voy del programa y se fue. No fue capaz de aceptar su realidad. Me tienes que ver como hombre porque soy un hombre. Pues si tú no tienes lo del varón, ¿cómo es que eso es un hombre? Se fue. Se fue. Entonces estamos creando, estamos viviendo en eso hoy en día. Bueno, cuando vamos a construir, ¿qué nos viene a la mente? Marcio, vas a hacer una construcción. ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando vas a hacer una construcción? Tenés que tener dinero, pero ¿qué más? La tierra, dinero, la tierra, ¿qué más? Sigue. Un plan, un diseño. Nada más. No sabes de dónde vas a comprar la arena, las piedras, el cemento, el cascajo, los vidrios, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a construir, pensamos en algo. Cuando vamos a formar un hogar, ¿en qué tenemos que pensar? ¿En dónde? ¿Qué debemos de pensar? Diga. Sí, y la mujer es un hombre. Sí, tiene que pensar, ya la tiene lista. Ya, listo, ya para casarse. Tiene que pensar en una casa. ¿Qué más? ¿Cómo va a ser la vida? Un salario, un sueldo, ¿cómo la va a mantener? Porque de pan, solo de pan, no solo de pan se vive. Bien, dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué más? Ya, vamos a ir al centro, ¿ven? Los niños. O sea, también pensamos en una casa donde vamos a vivir, que voy a comenzar una familia, que no sé cómo voy a comenzar esa nueva familia. Pero hay dos, unos que tienen a Cristo y otros que no tienen al Señor Jesucristo. Los que tenemos, aquí tenemos el manual. Los que no tenemos al Señor, a lo que los padres lo digan, a lo que los amigos nos aconsejen, a lo que pienso, o a lo que investigo, o a lo que me salga. A cómo se den las cosas. ¿Sí? Entonces, pero es preocupante que en el círculo evangélico no se toma mucho en cuenta al Señor. Entonces, ¿cómo puedo esperar la bendición de lo alto? Todo don perfecto viene de los cielos. Si no tengo al Señor en el centro de mi vida. Si no lo tengo, estoy en una situación difícil. La Biblia, esta palabra me dice cómo edificar mi casa. Y si yo no lo tomo en cuenta, pues ahí vienen los reveses y culpamos a Dios de tal situación. Quiero hablar con creyentes, con los que se supone que tenemos a Dios, temor de Dios, respeto, reverencia al Señor, donde me instruye, donde me dice qué hacer y qué no hacer. ¿Cuál debe ser mi meta, mi objetivo entonces en esa construcción? ¿Cuál debe ser mi meta? Mi meta es considerarme a mí mismo que debo tener una total y absoluta dependencia de Dios. Esto no significa que usted y yo somos robots o idiotas manejados, como dice el mundo, por un Dios superior. No es eso. ¿Qué mejor que nos guíe, que nos oriente, que nos aconseje aquel que lo sabe todo? ¿Y cómo lo sabe todo? Porque me hizo. Él nos hizo como individuos y Él mismo estableció esta institución llamado el matrimonio. Entonces, vuelvo otra vez a Jeremías 6:16.
Preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. ¿Qué significa esas sendas? Ir a la palabra de Dios, a este libro, que aunque se diga viejo y obsoleto, como dice el mundo, sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Y recuerdo el pensamiento de Charlie: ¿el pecado me aleja de la palabra de Dios o la palabra de Dios me aleja del pecado? Y si la palabra de Dios no mora, mi objetivo, en mi vida, en el centro de mi vida, en abundancia, todo lo demás no se va a dar. Pero si mora en abundancia la palabra de Dios, las cosas funcionarán. ¿Que habrán problemas? Sí. ¿Que habrán dificultades? Sí. ¿Que habrán crisis? Sí. Pero sabemos cómo resolverlos, cómo afrontarlos, cómo lidiar con ellos, cómo hacer con ellos. Ese es el gran valor que tenemos de contar con la palabra de Dios, el Shema. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. ¿Y qué va? Siga. Deuteronomio 6, 4 al 8, 9. Estas palabras estarán, las grabarás, las repetirás, las dirás al amanecer, en el mediodía, en el atardecer, en el anochecer. Esta palabra estará en ti, en tu entrada, en tu salida, y la repetirás a tus hijos, la guardarás. Y Santiago dice, y la pondrás por obra. Entonces, hermanos, yo entiendo que nuestros problemas radican en que el centro de mi vida no es el Señor ni su palabra. Estamos como la primera parte de Job: de oídas te había oído. Pero vamos a la segunda parte: pero ahora mis ojos te ven. De oídas. Y muchos de nosotros como evangélicos somos altamente religiosos. Religiosos. Hacemos las cosas por costumbres, por hábitos, pero no por compromisos, queriendo honrar al Dios nuestro. Para mí esa palabra es una palabra muy dura, pero es la palabra de Dios. Es para mí como para usted. Dice Santiago, en esta versión: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Y Santiago 4, 13 al 15, mire lo que me dice más. Vamos a leer esos textos y luego a meditar parte de hoy en ellos. Santiago 4, 13 al 15. Vamos ahora. Aquí estamos retratados muchos. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y haremos allá y traficaremos y ganaremos. Muchos actuamos así. Voy a hacer lo que yo quiera. Me voy a congregar si quiero. Voy a estudiar la palabra si quiero. Voy a orar si quiero. Me voy a conectar al Zoom si quiero. Perdonen que les diga esto fuertemente. Así estamos. Así estamos. Voy a hacer lo que yo pienso que es lo mejor y por favor cállese, predicador, porque usted no se puede meter en mi vida. Ojo con esto. No me está rechazando a mí. No me está insultando a mí. Es el Señor y su palabra que dice esto. Miren, sigue 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, yo no sé lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Mire la vida nuestra. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida sí es rápida, fugaz. Verso 16. 15. Pero ahora os jactáis, en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, voy a hacer este viaje. Si el Señor quiere, voy a hacer este proyecto.
Si el Señor quiere, voy a tomar este trabajo. Si el Señor quiere, voy a hacer aquello, lo otro. Si Él quiere. Las intenciones están en nosotros, eso no es pecado. El anhelar, el desear, hermano, no es un pecado. La cosa es no tomar en cuenta al Señor sobre eso que tenemos en mente. Por muy sencillo, por muy pequeño que sea una situación, pongámoslos en las manos del Señor. ¿Cierto? Y Zacarías 4, 6 y 8. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, no con tu fuerza, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Es decir, si el Señor quiere, Señor, con tu voluntad, con tu espíritu, con tu fuerza, este proyecto va. Pero si tú no quieres, esto no va. Esto no va. Verso 8. Vino palabra de Jehová a mí diciendo. Entonces el Señor, cuando usted y yo ponemos eso en la presencia del Señor, hermanos, el Señor nos va a responder. Un sí, un no y un espere. El sí y el no son rápidos. El sí me alegra, el no me entristece. El que me pone a pensar es el espere. ¿Cuántas veces el Señor no responde de inmediato? Por muchas razones. Recuerda el caso ahí en Daniel, siervo amado. Desde el momento que elevaste tu petición fue oída. Pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días. Pero aquí está la respuesta. La respuesta de parte del Señor. Ahora, volviendo al Salmo 127, este es un salmo, es un cántico gradual escrito por el Salomón. Y era un salmo que de alguna manera era repetido en las fiestas, 3 fiestas de los judíos. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. En ese salmo encontramos que el Señor es el centro de todo. De Él viene todo, pero Él es el centro de todo. No lo olvidemos. No lo olvidemos que Él es el centro de todo. ¿Por qué? Miren lo que dice el Salmo 118, 8. Y luego retornamos al 127. Dice, mejor es confiar en el hermano Víctor que confiar en el Señor. ¿Será así que dice? ¿Será que no? Dice, mejor es confiar en mí que confiar en el Señor. Tampoco, ¿verdad? Dice, mejor es confiar en Jehová, confiar en el Señor, que confiar en el hombre. Entonces, en la construcción de mi hogar, de mi familia, nadie mejor que el Señor. Él conoce sobre materiales, Él conoce sobre agua, Él conoce sobre paredes, Él conoce sobre cimientos, sobre fundamentos, sobre techos, sobre cielos, sobre todo sabe Él. Entonces, ¿qué mejor recurrir a los expertos? En este caso, al experto por excelencia. Mejor es confiar en el Señor. Y ahí mismo lo ligo con Proverbios 10, 22. Le digo que personalmente ese es mi verso para que pongo siempre de oración cuando yo voy a iniciar un proyecto. Siempre le digo, Señor, tengo este proyecto. Personal o con la familia, lo voy a poner en ti. 10:22. Porque la bendición de Jehová, la respuesta, la decisión, lo que el Señor quiera para mí va a ser enriquece, va a ser bendecido. Nunca el Señor me va a dar algo que me va a dar tristeza. No me va a dar nada. No me va a dar nada de tristeza.
Entonces, volviendo otra vez a Santiago, antes de ir al Salmo, en su capítulo 1, verso 17, me dice que, ve buscándome el libro de Job 2:10, dice que la fuente de todas las bendiciones vienen de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Y la palabra todo en ese versículo significa la amplitud, el tamaño de las bendiciones o de la generosidad de Dios para con el ser humano, especialmente para los creyentes, ¿no? Nos da bendiciones materiales, bendiciones espirituales y también forma en nosotros un carácter y manifiesta en nosotros su gracia. ¿Cuáles son las bendiciones materiales que me da? La salud, la riqueza y las relaciones. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales que me da? La sabiduría, la paz y la alegría. Y si todo viene de Dios, entonces ¿cómo entender Job 2:10, hijo? ¿Cómo entender Job 2:10? Usted dirá, ¿y el mundo sin Cristo? Dice, ven, la Biblia tiene contradicciones. Santiago dice que todo viene de Dios. Y mire lo que dice Job. Leo todo el versículo, pero lo que me interesa es la última parte. Dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas ha hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Entonces Dios, también el mal viene de Dios, las cosas malas vienen de Dios. ¿Sí? Si Santiago me dice que todo lo bueno viene de Dios, y Job me dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, ¿qué mal? ¿Qué mal? Tuvo malo que el ministerio de Juan el Bautista apenas durara 6 meses y luego muriera. Estuvo mal que jovencitos recién nacidos o con corta edad partan a la presencia del Señor. Las guerras vienen del Señor, las epidemias vienen de parte del Señor, las enfermedades vienen de parte del Señor. ¿Sí? Como dijo alguien ahí, ¿dónde estaba Dios cuando eso sucedió? ¿Dónde estaba? Ahí cuando las Torres Gemelas, ¿dónde estaba Dios ahí que no pudo? Dios no es responsable de las acciones y decisiones del hombre que tienen tendencia a cosas malas. El mal viene de nosotros, de nuestra naturaleza adámica caída, de nuestras concupiscencias. Estuvo mal que Job en un día perdiera sus hijos, sus bienes. Estuvo mal que Dios permitiera que Satanás tentara a Job y le diera una sarna ahí. No. Y si hay cosas que Dios permite en la vida nuestra, es para glorificarse y para bendecirnos. Entonces, no pongamos en las manos de Él todo despropósito malo. Es incorrecto que un bebé de un hermano recién casado, creyentes, genuinos y verdaderos en el Señor, nazca su bebé muerto. ¿Era el plan de Dios que eso sucediera? Sin saber que esa criatura probablemente tenía algún tipo de problemas o de salud. Y Dios permitió que eso pasara en vez de traerle congoja a esa familia más adelante. Como le dijo el Señor a sus discípulos, lo que yo hago hoy, ustedes no lo entienden ahora, lo entenderán después. Entonces no pensemos que esas cosas supuestamente malas que pasan en nuestra vida es porque Dios nos quiere castigar. Dios no es un verdugo.
No es un mayordomo tampoco. Es misericordioso. Pero al que ama, disciplina. Y a veces la disciplina trae corrección. Y dice que hay disciplina que al presente es dura, pero que al final es para bien. Es un fruto apacible para aquel que es disciplinado, que es hijo. Él quiere corregirnos. Yo lo deduzco en la parte física. ¿Cuántas correcciones me dio mi madre? Y castigos a cuales mejor y de todos los colores. Pero ¿qué hubiese sido de mí si mi madre no hubiera hecho eso conmigo? Y la autoestima no me la ha dañado como los psicólogos, psiquiatras y no sé qué más. No lo castigues porque le vas a dañar el autoestima. Que el pequeñito hay que corregirlo. Vara quieren o queremos. Entonces cuando usted no corrige, entonces viene, ¿qué tiene? Los padres que no corrijan a sus hijos son propensos a tener delincuentes. Y no culpen a Dios después por no corregir a temprana edad al que debía ser corregido. La vara no destruye, arde. Eso es lo que hace la vara, arde. La vara. Claro, no el garrote, ¿verdad? No el leño, que es otra cosa. Eso no es una vara, pero hay que corregir. Entonces la fuente de las bendiciones viene de Dios. También la naturaleza de Dios es que es inmutable, Dios no cambia. Y si sigue leyendo todo Santiago, comparándose con los astros, con la creación, la luna y todos esos astros cambian. El sol cada año va perdiendo gases al irse quemando, pero Dios no cambia. Es el único que no cambia. Y si Dios no cambia, entonces, ¿qué me refleja a mí para entender el Salmo 127? Dios es confiable. El que no cambia es confiable. Entonces, si yo entiendo la naturaleza y el carácter de Dios, voy a llegar a entender que es fiel y que vale la pena confiar en Él. Pero Santiago también me dice cuán importante es la fe. La fe. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está su fe? ¿Cuál es mi fe? ¿Saben? Viendo un documental ayer sobre el agua. Pronto va a haber guerra por el agua. Nosotros, gracias a Dios, tenemos agua en abundancia, ¿cierto? Y la derramamos. Pero cuando mi fe es débil, no es fuerte, no es firme, flaqueo. Fácilmente el enemigo me tienta. Una fe débil, una falta de lectura, una falta de oración, una falta de congregarse, debilitan al más fuerte físicamente hablando. Lo debilitan. Si no, miren a Sansón, un gran ejemplo. Un hombre de los más fuertes que hubo. Por no obedecer a su papá, a sus padres, que le dijeron: dentro de tu pueblo hay una, busca a Sansón, porque tiene que ir a buscar dentro de los incircuncisos. Esa quiero y esa me gusta y esa me la llevo yo. Terminó siendo el hazmerreír. Le sacaron sus ojos. ¿Y cómo fue reducido a impotencia? Aquella mujer tanto dele como gotera. Mujer contenciosa como gotera continua, ¿verdad? Gotera, 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 gotera. Me imagino que llegó al final Sansón y dijo: esta mujer me tiene hastiado y mejor le voy a decir para que me deje en paz. De todas maneras, la fuerza no se irá conmigo. Qué equivocado estaba. Y la fuerza se fue de él. Eso es un ejemplo para mí, Oscar Omar. No confíes en ti, como dice Zacarías. No en tu fuerza, no en tus valores, no en tu habilidad, en tu facilidad de esto. No, por favor, no confíes en esto. Mejor confía, mejor es confiar en el Señor que confiar en hombre alguno. Solo así podemos entender el Salmo 127.
Entonces el trabajo es lo que importa. Salmo 127:1. Dice esta versión: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Dos cosas resaltan ahí: la casa y la ciudad. ¿Qué es la casa? ¿Qué es nuestra casa? Gracias, hijo. La casa es el lugar más importante para uno. Es el lugar donde nacemos, donde crecemos, donde nos alegramos, donde reímos, donde lloramos. La casa es un lugar muy fundamental en la vida de una familia. Alguien dijo esta frase: nuestro hogar debe ser un pedacito de cielo. Reflexionando sobre esa frase, ¿quién la dijo? No lo sé. Y pienso en dos cuadros. El cuadro donde el centro es el Señor, donde hay dificultades, donde hay problemas, pero que salen adelante. Y el segundo cuadro, que es el que me preocupa, el cuadro donde el Señor no es el centro, donde hay pleitos, contiendas, rencillas, irrespetos, enemistades, odios, sed de venganza, infidelidades, etc. Y entonces me pregunto, y usted pregúnteselo a usted ahorita, no me responda a mí, sino al Señor. ¿Mi casa en este momento es una bendición o es una maldición? Una bendición donde con dificultades, problemas, pero el centro es el Señor, hay comunicación, hay armonía, hay esto, hay lo otro, o estoy en el otro bando donde parecemos perros y gatos, donde no queremos ir. Yo tuve compañeros que deseaban mejor andar en la calle que estar en sus propias casas. Yo decía, wow, qué terrible debe ser eso. Qué terrible, porque yo ansío estar en casa, yo disfruto para la gloria del Señor, mi casa la gozo y soy feliz en mi casa. Y no que no haya problema, yo no soy ejemplo para ustedes, pero es porque tenemos temor de Dios. El centro es el Señor. Aún con todas nuestras debilidades, nuestras deficiencias, todo, el Señor es el centro de nuestra casa. Para su gloria, no para la gloria nuestra, para la gloria de Él y para bendición de nosotros. Entonces siento placer estar en mi casa. Gozo de mi esposa, gozo de mis hijos. Hasta mientras ellos estén con nosotros, un día se irán, formarán sus propias familias. Entonces usted valore su casa ahorita. ¿Cómo es su casa? Y llévelo a una reflexión. ¿Es esa casa la que yo quiero? ¿Es esa la casa que el Señor quiere que yo tenga? ¿Será su plan? ¿Será su propósito? Entonces, hermanos, ya es tiempo que nos dejemos de tibiezas y de medias tintas. Pongámosle los puntos a las íes. Pongámoselas. Y si hay algo que corregir, comencemos a corregirlo. Si soy yo como varón que tengo que dar el primer paso, lo debo de dar. Y si es la esposa, que sea la esposa. O si son los hijos, son los hijos. Pero el mayor responsable de la casa soy yo como varón. Y soy yo como el varón que tengo que hacer que mi casa sea un hogar, como el hogar de Betania, donde el Señor Jesucristo visitaba a Marta, María y Lázaro, y ese hogar para el Señor fue un hogar delicioso. Entonces mi hogar, nuestro hogar, tiene que ser así. Si no lo es, pongamos nuestras barbas en remojo. Así, hermanos. Es duro esto, es duro para mí, duro para ustedes, duro para todos. Pero no podemos seguir en lo mismo. No podemos. No podemos ni debemos seguir en lo mismo. Tiene que haber un cambio de actitud en mi vida.
Entonces el Señor enfatiza allí en este salmo la importancia de la construcción de la casa, los elementos de construcción de la casa. Y que Él, si Jehová no edificare la casa, que Él es el que realmente tiene que ser el director de la orquesta. Entonces, casa puede referirse a la familia, puede referirse al templo, puede referirse a esa unidad familiar. Pero sea cual se refiere, es importante. Necesitamos a Dios en cada una de esas situaciones, como hogar, como familia, como individuos, como iglesia. Porque la iglesia tiene que ser también una familia. Porque si Él no es el director de la orquesta, en vano hago todo lo que hago. No, es como gastar pólvora en sopilote. Entonces edificar, construir, edificar significa construir, esforzarse, todo con un propósito de ver una obra terminada. Y Juan 15, 5 me dice algo. Miren lo que me dice Juan, capítulo 15, verso 5. Especialmente la última parte. Vamos a leer todo el verso 5 de Juan 15. ¿Ya? 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, permanece. Centro. Este lleva mucho fruto. Póngale atención a esta última parte. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de la dirección, de la voluntad, del centro del Señor en mi vida, todo lo que haga es desperdicio, pérdida de tiempo. Ahora, ¿cómo se logra esa dependencia, ese centro? Muchas cosas podemos hacer. Primero, mediante la lectura de la Biblia y la oración. La lectura diaria individual de la palabra de Dios. Si yo le preguntara a usted, no me responda a mí, ¿qué leyó hoy? ¿Qué leyó usted esta mañana? Y nos vamos a sentir avergonzados. ¿Qué leímos ayer? ¿Y antier? ¿Y la última semana? ¿El último mes? ¿Qué leí? ¿Qué leí? ¿Qué saboreé de la palabra de Dios? Lo segundo que se logra en esa edificación, en ese centro, es, aparte de la lectura individual de la Biblia y la oración, es orando como familia, el altar familiar. Y ahí recordemos Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. El altar familiar. ¿Cuántos iniciamos con esa actividad y ahora ya no la tenemos? Porque no tenemos tiempo, nos acostamos tarde y nos levantamos tarde. Vamos casi comiendo al trabajo, no tenemos tiempo de meditar, de orar, ni individual ni como familia. Lo tercero es instruyendo a los más jóvenes en el temor de Dios. Proverbios 22:6. Instruyendo a nuestros hijos. Yo admiro a las hijas de Daniel y de Marilyn. Son niñas que tienen muy bien sembrada la palabra de Dios. Y me alegra por ellas, mis sobrinitas. Las quiero mucho. Y así deben de ser todos los niños. ¿Qué pasó? Nada. Gracias sean al Señor, hijas. Que el Señor las guarde y las bendiga. ¿Cierto? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Una de mis hermanas siente preocupación por sus nietos y está hablando seriamente con su hija. Y le ha dicho, hija, yo no veo el testimonio de tus hijos que andan en la verdad de Dios. No lo veo. No sé qué está pasando. Para que vean que también nosotros tenemos problemas en la familia. Y le dijo, mucho afán tienes tú y tu esposo. Y no veo a tus hijos dando testimonio como ellas dos dan testimonio del Señor. Significa que hay un trabajo. Ahí está Julio con sus hijos también. No sé qué trabajo tiene Julio. Berlin con sus hijos también. ¿Qué trabajo tienes con tus hijos? Y así por así. Yo como no tengo, así ya están grandes ya los dos, ¿verdad? Pero hay un trabajo en ellos, ha habido un trabajo en ellos. Y aun cuando fuere viejo no se apartarán de ellos. Lo cuarto, animando a nuestra familia a congregarse. Hebreos 10:25. Es triste ver al papá en la iglesia con los hijos y la mamá durmiendo. O a la inversa, la mamá y los hijos en la iglesia y el papá durmiendo. O los hijos en la iglesia y los padres durmiendo. Es triste ver eso. Entonces, ¿dónde está la unidad familiar? ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos. Ahí está en la bolsa pequeña. Creo que en la pequeña o en la grande. Bien. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animando. Exhortar es animar. Ten ánimo. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día se acerca. Entonces tenemos que instar a nuestros hijos, el Señor viene, hijos, tenemos que estar preparados, tenemos que andar en santidad y en temor del Señor, tenemos que la palabra del Señor more, tenemos que congregarnos, tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor, tenemos que hacer algo, instarlos, animarlos, no como decirle, o se levantan y vamos, o si no, mire, le doy dos buenos, es la amenaza. No, hay que hacerlo con amor, pero haciéndoles tomar conciencia a ellos, haciendo conciencia. Porque ya grandes los hijos se rebelan. Y el padre ahora viene, que es hermano, fíjese que mis hijos no quieren. ¿Y qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Si cuando esos patojitos estaban pequeñitos, tú lo dejaste hacer lo que quisieran y ahora te estás lamentando. Y no venga con ruegos o con súplica al Señor, porque el error fue suyo en no enderezar ese arbolito desde pequeñito y crear en él el hábito de congregarse. Los padres tenemos que hacer el ejemplo de nuestros hijos. Tienen que ser nuestro ejemplo, o tenemos que ser ejemplos de ellos. No podemos decirle a nuestros hijos, hijos, levántense y vayan a la iglesia. ¿Y usted, mamá? No, yo voy a quedarme porque voy a freír los frijoles y voy a hacer esto y lo otro. Déjenlos, que aguanten hambre. Cuando venga hacemos la comida. Vamos a recibir el pan espiritual. No desanime a alguien de su familia a no congregarse. Ah, no vayas, hombre, vamos otro día. No, mira que vamos a hacer tal cosa. ¿Por qué? Déjenlo eso para después. Entonces, si no quiere rodar muchas lágrimas, trabaje desde pequeño con sus hijos. Entonces, ¿qué vemos ahí? Hasta ahí. ¿Qué podemos ver hasta ahí? Que Dios es el que debe de edificar. Segundo, que hay una parte que corresponde a nosotros como padres, yo como varón y mi esposa como ayuda idónea. Entonces, ¿estamos haciendo ese trabajo o no estamos haciendo el trabajo que corresponde? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Voy a dejarlo ahí por factor tiempo para ver después la ciudad. Pensando en que
reflexionemos un poco, hagamos un alto, sincerémonos cada uno en la presencia del Señor, cómo estamos en el Señor. Él es mi primer amor. ¿Qué se le dijo a una de las iglesias? Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Lo has dejado? ¿Por qué me has dejado? Porque ya no soy yo el centro de tu vida. Porque ya no soy yo el deleite de tu vida. Porque ya no soy. ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida? Que no quiero leer, no quiero orar, no quiero congregarme, no quiero ningún compromiso con el Señor. No quiero. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Cada quien sabe el por qué. Pero lo importante es tomar una acción. Tomar una acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Vamos a seguir en el mismo problema o vamos a cambiar? ¿Voy a seguir igual, o voy a hacer un alto? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo lo que haga fuera de la dirección y la voluntad del Señor no va a funcionar. No va a funcionar. Amados, yo sé que algunos se pueden sentir mal hoy, pero es bueno que se sientan mal o que nos sintamos mal. Porque el sentirnos mal puede ser que me lleve a una reflexión, a una acción. A decir, hombre, esto no puede continuar así. Esto no debe ser así. Hay que cambiar, hay que hacer algo. Si es necesario eliminar esto, planificar esto, dejar esto, aquello, lo otro. Si es necesario hacer algo, hagámoslo. Aunque nos cueste hacerlo o perderlo. Dijo el Señor, es preferible que si esta mano te es ocasión, córtatela. O si este ojo es, ¿verdad? Es una implicación espiritual, quítatelo. Pero que no sea ese el estorbo. Una hermana le dijo a un obrero, que le preguntó, hermana, pero usted ¿por qué no se quiere congregar? Y le dijo, hermano, ay hermano, son mis hijos no, por mis hijos no puedo orar, de veras, por sus hijos. Bueno, hermana, hagamos algo. Oremos al Señor para que le quite sus hijos, porque como son un estorbo que se lo... ¡Ay, no, hermano! Entonces, ¿dónde está? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el estorbo que yo tengo en la presencia del Señor que impide que mi hogar sea un pedacito de cielo? ¿Qué impide? Señor, ¿cuánto te damos las gracias por tu palabra? Pero de antemano te pedimos que nos perdones si no hemos sido constantes o fervientes en la edificación de nuestra familia, porque lo hemos hecho con esfuerzo humano, con talentos y habilidades humanas, en vez de poner nuestro hogar, nuestra familia, la iglesia en las manos tuyas, sabiendo que el mejor arquitecto, el mejor constructor, eres tú, en la persona de tu Hijo, el Señor Jesús. Perdónanos si no te hemos dado el lugar que debes de tener en nuestra vida personal, como en nuestra vida de esposos, en la vida como padres, en la vida como familia o en la vida como hijos.
Tal vez las bendiciones no han fluido porque hay muchos obstáculos, algunos dirán ídolos, delante de mí que me impiden hacer las cosas de manera correcta. Bendice a los santos y ayúdanos a todos, aun aquellos que nos ven a través de este medio virtual, para que nuestros hogares se parezcan como el hogar de Betania, a ese lugar donde el Señor Jesucristo sentía placer de estar con Marta, María y Lázaro. Que también el Señor Jesús se sienta dichoso de ser nuestro invitado especial y que nosotros nos sintamos felices con su presencia, con su dirección, con su bendición. Perdónanos, oh Dios, danos fuerza, danos voluntad, danos deseo de hacer las cosas de una manera diferente, de tal manera que te honremos, te glorifiquemos. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos. Ten misericordia y compasión de nosotros. En el nombre del Señor Jesús es nuestra oración y te decimos amén y amén. Que el Señor nos bendiga.